Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Ozge y Gökberk. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Gökberk Demirci, un actor turco conocido por su participación en numerosas series de televisión, ha causado revuelo en las redes sociales tras una reciente declaración acerca de su relación con Ozge, su expareja. Aunque ambos habían terminado su relación hace algún tiempo, los rumores sobre una posible reconciliación y la situación de sus vidas personales siguen siendo tema de conversación. En una entrevista reciente, Gökberk hizo una sorprendente afirmación que dejó a muchos sorprendidos: Ozge no puede casarse con nadie sin mi permiso. La declaración de Gökberk Demirci causó una reacción inmediata tanto en los medios como entre sus seguidores. Aunque muchos de sus fanáticos interpretaron sus palabras como una broma o un comentario sarcástico, otros comenzaron a preguntarse si realmente estaba tratando de expresar celos o algún tipo de control sobre la vida de Ozge. La relación entre ambos siempre fue muy seguida por los medios, debido a la química que mostraban en público y su aparente conexión durante su tiempo juntos. En la entrevista, Gökberk, quien en sus redes sociales mantiene una actitud generalmente reservada sobre su vida personal, explicó que su comentario no debía tomarse demasiado literal, pero que sí reflejaba la profundidad de su vínculo con Ozge, que perdura incluso después de su separación. Lo que quise decir es que siempre tendré un vínculo especial con Ozge, y aunque nuestras vidas sigan caminos diferentes, siempre será una persona importante para mí, comentó el actor. Gökberk también aclaró que sus palabras no pretendían ser un intento de controlar la vida de su expareja. El respeto y el entendimiento mutuo siempre han sido la base de nuestra relación, y aunque ya no estemos juntos, siempre le desearé lo mejor, dijo, añadiendo que los dos han seguido adelante con sus respectivas vidas y que no hay animosidad entre ellos. El comentario de Gökberk, aunque aparentemente inofensivo, ha reabierto los debates sobre las relaciones entre exparejas y el espacio que se debe dar a cada individuo para seguir adelante después de una ruptura. Muchos seguidores de la pareja han expresado sus opiniones sobre la situación en las redes sociales, algunos defendiendo a Gökberk, mientras que otros cuestionaron si era apropiado hacer comentarios de este tipo sobre una relación que ya ha terminado. La reacción de Ozge ante estas declaraciones también se convirtió en un tema de interés. Aunque la actriz no ha respondido públicamente a los comentarios de Gökberk, sus seguidores han sido muy activos en defender su derecho a llevar una vida plena y sin restricciones, independientemente de las palabras de su expareja. El comentario de Gökberk Demirci pone en evidencia lo complejas que pueden ser las relaciones personales, incluso después de que una pareja se separe. Aunque sus intenciones puedan no haber sido maliciosas, la manera en que se expresa sobre su expareja sigue siendo un tema de debate en la esfera pública. Las palabras de Gökberk Demirci, uno de los actores más populares de la televisión turca, sobre su expareja Ozge, han dejado a todos sorprendidos y generaron un debate considerable en los medios y entre sus seguidores. En una reciente entrevista, Gökberk afirmó: Ozge no puede casarse con nadie sin mi permiso. Esta declaración, aunque aparentemente ligera y casi jocosa, despertó una gran cantidad de reacciones y especulaciones acerca del verdadero significado detrás de sus palabras. Gökberk y Ozge, quienes en su momento fueron una de las parejas más admiradas por el público, decidieron seguir caminos separados después de varios años juntos. Durante su relación, ambos compartieron muchas experiencias tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que hizo que su ruptura fuera aún más comentada. Tras el fin de su relación, ambos continuaron con sus carreras, pero la vida personal de ambos siempre ha sido un tema de interés para sus seguidores y los medios de comunicación. La declaración de Gökberk, en la que hace referencia al permiso para que Ozge se casara, dejó a muchos preguntándose si sus palabras tenían un tono de celos o control, o si simplemente estaba expresando la importancia de la relación que compartieron. Lo que quise decir es que siempre tendré un vínculo especial con Ozge. Nos conocimos en un momento muy importante de nuestras vidas, y eso no cambia por el hecho de que ya no estemos juntos, explicó Gökberk durante la entrevista.
Añadió que, aunque sus caminos se habían separado, el cariño y el respeto que siempre tuvo hacia ella seguían siendo genuinos. Sin embargo, la forma en que expresó esto causó una reacción mixta entre los seguidores y los medios. Algunos interpretaron sus palabras como una broma inofensiva, mientras que otros se mostraron más preocupados por el tono de control que podría haber implicado la declaración. Es común en el mundo del espectáculo que las exparejas sigan siendo parte de la vida del otro de alguna manera, pero algunos fans se preguntaron si Goldberg estaba tratando de afirmar una especie de autoridad sobre la vida de Ozge, lo que generó críticas de quienes consideran que el respeto por la autonomía de la otra persona es crucial después de una ruptura. Desde el punto de vista de Goldberg, su intención nunca fue dar la impresión de que quería controlar las decisiones de su expareja. No me malinterpreten. No intento decir que tengo derecho a dictar lo que ella hace con su vida. Lo que quiero expresar es que, por lo que compartimos y por el cariño que aún tenemos el uno al otro, siempre estaré ahí para ella. Pero eso no significa que tenga algo que decir sobre sus elecciones personales, dijo el actor con una mirada seria y reflexiva. Solo quiero lo mejor para ella, como lo he querido siempre. A pesar de su aclaración, las redes sociales rápidamente se llenaron de reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores de Goldberg lo defendieron, considerando que su declaración era una forma sincera de expresar el afecto que aún siente por Ozge, otros no dudaron en señalar lo inapropiado que era hacer ese tipo de comentarios, especialmente cuando la relación ya había terminado. ¿Por qué no dejarnos vivir nuestras vidas? La gente tiene derecho a hacer lo que quiera, especialmente después de una ruptura, comentó un usuario de Twitter, mientras que otro agregó, eso no es amor, es control. Necesita dejar ir las cosas. Por su parte, Ozge no ha respondido directamente a la declaración de Goldberg, pero sus seguidores han sido claros en señalar que ella es libre de tomar sus propias decisiones sin depender de lo que alguien más piense. A lo largo de su carrera, Ozge ha mostrado ser una mujer fuerte y decidida, y sus admiradores creen que puede tomar decisiones por sí misma, sin la necesidad de obtener permiso de nadie, ni siquiera de su expareja. Este incidente también ha abierto un debate más amplio sobre las relaciones después de la ruptura, especialmente cuando ambas partes siguen siendo figuras públicas. Los límites entre el respeto mutuo y la autonomía personal a veces pueden volverse borrosos cuando se trata de exparejas que aún tienen contacto frecuente, ya sea por razones personales o profesionales. Aunque ambos actores han dejado en claro que se siguen respetando, la forma en que sus comentarios son recibidos por el público refleja las expectativas y normas sociales que giran en torno a las figuras públicas y sus relaciones personales. La situación también plantea una reflexión sobre el lugar de las exparejas en la vida de una persona una vez que se separan. Si bien algunos consideran que la relación y los sentimientos perduran de alguna manera, otros argumentan que es esencial dejar que cada uno siga adelante sin vínculos del pasado que puedan generar incomodidad o inseguridad. Las rupturas pueden ser dolorosas, pero, a menudo, la verdadera sanación viene cuando las personas permiten que ambas partes continúen su camino sin ataduras al pasado. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.